Bienvenida y bienvenido a esta exploración de fuentes. Hoy tenemos sobre la mesa dos documentos oficiales de Venezuela, ambos con fecha del 22 de septiembre de 2025. Eso es. La Gaceta Oficial número 43.218 y la número 6.929 extraordinaria. Exacto. Son extractos, claro, pero revelan una fotografía interesante de cómo funciona el Estado allí. Sí, porque tocan palos muy distintos. Pues sí. Por un lado vemos la maquinaria administrativa, nombramientos, traslados y luego algo muy pegado a la calle, las tarifas del transporte. Muy detalladas, además. Y por otro lado un cambio de tercio total, una reorganización de la defensa nacional bastante profunda. Efectivamente. A nivel municipal, nada menos. Nuestra visión hoy es intentar entender qué nos dicen estas decisiones juntas. Hay un contraste curioso, ¿no? Desde luego. Entre el precio del bus y la defensa del territorio. Tiene miga. Pues venga, vamos a desgranarlo. Empecemos, si te parece, por la Gaceta Ordinaria, la 43.218. De acuerdo. Esta contiene lo que podríamos llamar la actividad administrativa de siempre, ¿no? Sí, lo habitual. Nombramientos, ceses, traslados. Por ejemplo, en Exteriores nombran a Carlos Azpurua Guerra, cónsul general en Barcelona, en España. Ajá. Con sus bases legales, ley de administración pública, ley del servicio exterior, lo normal. Y mencionan la obligación de la declaración jurada de patrimonio. Luego, en Ecosocialismo, nombran a Ervin Yarabi Fernández Lara como directora territorial en Barinas. Encargada, eso sí. Vale. Y donde hay bastante movimiento es en el Ministerio Público. Hay nombramientos de subdirectores, jefes de división. Y fiscales, claro. Superiores, nacionales. Yubrasca Gutiérrez, Janet Colina, Yasdín Ramírez, Etni González mencionas. Eso es. Y también traslados de fiscales auxiliares provisorios, entre distintas zonas y áreas. Omar Ramos, José Aguado, José Rubio. Nombres que indican que el sistema de justicia sigue moviendo sus piezas. Son los engranajes que se mueven, como decíamos. Exacto. Y más allá de los nombres, que, pueden sonar rutinarios, lo que vemos es eso, la continuidad operativa del Estado. En áreas clave, diplomacia, medio ambiente, justicia. Es el día a día de las instituciones. No son noticias de portada, pero sin esto, la maquinaria se pararía. Totalmente. De acuerdo. Pero en esta misma Gaceta, la 43.218, entramos ya en un terreno que sí toca el bolsillo de la gente directamente. El transporte público. Ajá, aquí la cosa cambia. El Ministerio de Transporte publicó un exhorto oficial. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, fija la tarifa del pasaje urbano en 40 bolívares, BS 40.00. 40. Y ojo, porque para los sistemas que gestiona el Estado, los metros, trenes, estas operadoras públicas, la tarifa es más baja, 30 bolívares. 30. Una diferencia notable. Y es interesante la figura del exhorto. Sí, ¿qué implica eso? Pues técnicamente no es una orden directa del ministerio imponiendo la tarifa. Es, digamos, un llamado formal. Una petición. ¿A quién? A los alcaldes, que son los que tienen la competencia constitucional sobre las tarifas urbanas, y también a los gremios de transporte. Se les exhorta a cumplir con estos precios. Ya, una guía de precios con presión, entonces. Algo así. La justificación que dan habla de proteger la necesidad básica de transporte de forma sustentable y con ajustes preventivos y equitativos. Y lo enmarcan en el famoso Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Exacto. Pero aquí surge una pregunta, ¿no? Se habla de recuperación económica, de crecimiento, y al mismo tiempo se establece un control de precios tan claro con este exhorto. ¿Cómo casa eso? Esa es la tensión interesante, ¿sí? Por un lado, un programa que sugiere dinamismo y, por otro, una medida de control de precios fijos. ¿Cómo interactúan en la práctica? Bueno, el documento no lo aclara, pero sí que plantea esa cuestión sobre la coherencia o la efectividad de estas políticas. Un equilibrio complicado, supongo, entre contener precios y que el servicio sea sostenible. Exacto. Ese es el dilema clásico en estas regulaciones. Y además de las tarifas base, este exhorto establece cosas importantes en lo social. ¿Cómo qué? Gratuidad total en transporte urbano para mujeres a partir de 55 años y hombres a partir de 60. Ah, bien, para la tercera edad. Y también para personas con discapacidad. Y recalca, citando la ley específica, que no se les puede cobrar extra por llevar sillas de ruedas u otras ayudas técnicas. Importante ese detalle.
Y luego, para los estudiantes, un descuento del 50%. La mitad de esos 40 bolívares urbanos. Vale. Para todos los estudiantes. Para los de educación básica hasta diversificada, si llevan uniforme, de lunes a viernes en periodo escolar. Y los universitarios, con carnet vigente, de lunes a sábado durante las clases. O sea que festivos y vacaciones no aplica el descuento. Eso es, queda claro. Estas exenciones, claro, reflejan una política social. Hay grupos específicos a los que se quiere apoyar. Y volviendo al mecanismo del exhorto, aunque sea un llamado, una petición, no es una simple sugerencia, ¿eh? No, ¿verdad? Viene con una advertencia. Dice que el incumplimiento puede llevar a sanciones. ¿Cómo cuáles? Pues suspensión de licencias de operación o perder beneficios que puedan tener los transportistas. Vamos, que es un exhorto con dientes. Entendido. Y otro detalle. Este documento deja sin efecto un exhorto parecido que se publicó en abril de 2025. Ah, o sea que esto es una actualización reciente. Exacto. Indica que la política tarifaria se va ajustando. No es algo estático. Vale, pero el tema tarifas no acaba aquí, porque en la misma Gaceta, la 43-218, encontramos otra cosa, la resolución N036, Ajá. que establece la tarifa máxima oficial para las rutas suburbanas, ya no urbanas, sino suburbanas, a nivel nacional. Y aquí cambia la metodología, ¿verdad? Ya no es un exhorto con tarifa única. No para nada, aquí es un sistema basado en la distancia, por kilómetros. A ver, ¿cómo funciona eso? Pues establece en tramos, por ejemplo, hasta 10 kilómetros la tarifa máxima es 40 bolívares, como la urbana. ¿Vale? Pero si el viaje es más largo, entre 30 y 40 kilómetros, sube a 55 bolívares. Y a partir de 90 kilómetros, el tope es 85 bolívares. O sea, un sistema escalonado. Más complejo que el urbano. Mucho más. Y dice que esta tarifa ya incluye cosas como un 20% por condición de la flota. Curioso concepto. Y los seguros obligatorios. Ah, y un detalle. Los coches pequeños, los de 4 o 5 puestos, los por puesto, Sí, muy comunes allí. pueden cobrar hasta el doble de estas tarifas máximas. Pero ojo, necesitan una certificación especial del INTT, del Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Interesante. Entonces, vemos un enfoque regulatorio distinto. Para lo urbano, un exhorto con tarifa fija, descuentos sociales claros y respetando, al menos formalmente, la competencia municipal. Sí. Y para lo suburbano, una resolución ministerial directa, una orden, con tarifas máximas detalladas por kilómetro. ¿Y por qué esa diferencia en enfoque? Pues, podríamos especular. Quizás refleja la mayor complejidad de las rutas suburbanas, que a menudo cruzan municipios. O quizás una voluntad de control más directo del ministerio en ese ámbito interurbano. Puede ser. Además, la base legal que invocan aquí es más amplia. No solo la Ley de Transporte Terrestre, sino también la Ley Orgánica de Precios Justos. Y declaran el transporte como bien y servicio de primera necesidad. Exacto. Lo que justifica, legalmente, una intervención más directa en los precios. Esta resolución para las rutas suburbanas trae aún más detalles. Más todavía. Sí, sí. Mantiene la tarifa de 30 bolívares para los sistemas del Estado, metros, trenes, igual que el exhorto urbano. Coherencia ahí. Pero introduce un recargo del 20% para días festivos. ¿Cuáles? Carnaval, Semana Santa, fechas patrias importantes, Navidad, Año Nuevo y también los domingos. ¿Los domingos también? Sí, pero curiosamente dice explícitamente que los sábados no se consideran festivos para este recargo. Vaya nivel de detalle. Intentan cubrir todas las variables. Totalmente. Y la fiscalización de todo esto, ¿quién se encarga? Porque una cosa es ponerlo en la Gaceta y otra que se cumpla. Pues mencionan a un montón de gente. El INNT, la SUNDE, la Superintendencia esta de Precios y Derechos Socioeconómicos, La antigua Sundecop, sí. las direcciones regionales del Ministerio, los administradores de los terminales, las autoridades municipales e incluso, fíjate, los comités de usuarios y los consejos comunales. Una red muy amplia de vigilancia, en teoría. Para asegurar el cumplimiento. Y hubo obligaciones para los transportistas suburbanos. Tienen que poner las tarifas en un formato oficial, sellado, bien visible en el autobús y en el terminal. Vale. Tienen que contratar seguros obligatorios, uno de responsabilidad civil para daños a terceros y otro de accidentes personales para los pasajeros, que cubra gastos médicos, fallecimiento y hasta el equipaje. El equipaje también. Eso es importante. Regulan cuánto equipaje se puede llevar. 30 kilos más un bolso de mano de 10 kilos.
Y las compensaciones si se pierde o daña. Madre mía. Y que solo pueden parar a coger o dejar gente en terminales autorizados. Nada de paradas improvisadas en ruta. Entiendo. Todo este paquete de normas para el transporte suburbano, recogido en esta Resolución 036, también anula algo anterior. Sí. Igual que pasaba con el exhorto urbano, esta resolución anula una normativa anterior sobre el mismo tema, también de abril de 2025. Vale, pues eso refuerza la idea. Estamos viendo una revisión y actualización completa y reciente de toda la política de tarifas del transporte público, Tanto urbano como suburbano. con un nivel de detalle exhaustivo, diría yo. Bien, pues hemos visto esta microgestión del transporte, ¿no? Con todo lujo de detalles. Sí. Ahora vamos a dar un giro de 180 grados. Pasamos a la otra gaceta, la número 6929, extraordinaria. Cambio radical de tema. Totalmente. Aquí el tema es defensa nacional. El documento clave es el decreto número 5164, firmado por el presidente Nicolás Maduro. Ajá. Y la medida es, bueno, de una escala enorme. Se crean y activan las áreas de defensa integral, las ADI, ¿Dónde? en todos y cada uno de los 335 municipios de Venezuela. En todos. Eso es una reorganización estructural muy significativa. Explícanos un poco la estructura. ¿Qué son estas ADI? Pues, el decreto establece la jerarquía. Estas ADI municipales dependen de las Zonas Operativas de Defensa Integral, las SODI, que suelen cubrir estados o partes de estados. Vale. Y las SODI, a su vez, dependen de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral, las REDI, que son grandes agrupaciones territoriales como la Redi Occidental, la Redi Los Andes, etc. Entendido. ¿Y cuál es la misión de estas ADI a nivel municipal? El decreto lo dice claro. Conducir las operaciones para la defensa integral en su jurisdicción, a fin de reforzar la seguridad regional. La clave parece estar en ese concepto, defensa integral. ¿Qué significa exactamente? Porque suena algo más que defensa militar clásica. Exacto. Y los considerandos del decreto, las justificaciones, dan pistas. Hablan de soberanía, integridad territorial, autodeterminación. Lo típico. Sí. Pero también mencionan la necesidad de proteger al pueblo frente a amenazas multidimensionales y otros riesgos. Y ahí está el quid de la cuestión. Amenazas multidimensionales. ¿A qué se refieren? Pues la defensa integral, según la doctrina militar venezolana que la sustenta, va mucho más allá de la defensa contra un enemigo exterior. Es un concepto amplísimo. Busca garantizar la seguridad, la soberanía, sí, pero también se habla del desarrollo productivo y de neutralizar amenazas muy diversas. ¿Cómo cuáles? Pues pueden ir desde desastres naturales hasta delitos transnacionales, crimen organizado o cualquier factor interno o externo que se considere un riesgo para la seguridad o la estabilidad nacional. O sea que crear una ADI en cada municipio significa poner militares en cada ayuntamiento. No necesariamente una unidad militar tradicional acuartelada en cada municipio, pero sí establecer una estructura de mando y coordinación de esa defensa integral a nivel local. Una estructura de coordinación. Exacto. Podría implicar una mayor interacción y coordinación entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, otros cuerpos de seguridad del Estado, las autoridades civiles locales e incluso organizaciones comunitarias como los consejos comunales que mencionábamos antes. Para abordar ese espectro tan amplio de amenazas. Eso es. Es llevar la estructura de defensa a una capilaridad máxima, hasta el último rincón del territorio. El decreto lista las 335 ADI, ¿no? Con nombres específicos. Sí. Una por cada municipio. Y los nombres a menudo son bastante evocadores, relacionados con historia local, batallas, figuras indígenas. Danos algún ejemplo. De Maracaibo se llama Batalla Naval del Lago, la de Mara, Guayú, la de Catatumbo, Relámpago del Catatumbo. Vale. En Táchira, San Cristóbal es Yaruro, Ureña es Batalla de las Victorias. En Amazonas, Alto Orinoco es Yanomami. En Caracas. La ADI del municipio Libertador de Caracas es Cacique Tiuna. En Miranda, la de los Altos Mirandinos es Cacique Guaycapuro. Y has mencionado antes que incluso se definen ADIs en la zona del Esequibo. Sí, dentro de la zona operativa Guayana Esequiba, se listan ADIs como la Batalla Naval de Cabrián en Sifontes o Cacique Pemón Manicuya en Gran Sabana. Esa es una zona en disputa territorial con Guyana. ¿Tiene esto alguna implicación directa en ese conflicto? Bueno, el propio decreto intenta evitar esa interpretación. Hay un artículo, el 3, que es muy explícito. ¿Qué dice?
Dice que este decreto tiene como único propósito la organización de la defensa frente a amenazas y vulnerabilidades internas y externas, y aclara que no fija límites territoriales ni tiene que ver con la demarcación fronteriza. O sea, una salvaguarda legal para separar esta reorganización interna del tema del Esequibo. Exactamente. Quieren dejar claro que son dos cosas distintas, que la cuestión fronteriza se rige por el derecho internacional y otros acuerdos. Entendido. ¿Y esta creación masiva de EADs es algo totalmente nuevo o es una evolución de algo que ya existía? Es una reorganización profunda que actualiza y sobre todo expande y unifica estructuras previas. El decreto deroga explícitamente otros decretos anteriores, de 2013, 2015 y 2021, que ya habían creado algunas EADs, pero no en todos los municipios. Incluso mencionan una ADI octava estrella que queda derogada. O sea que parece una consolidación final, una estandarización de este modelo a todo el territorio. Eso parece, bajo una visión unificada y con una estructura homogénea en todos los municipios. La ejecución, por cierto, queda a cargo del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Y refrendado también por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Correcto. Entonces, si juntamos las piezas de estas dos gacetas, publicadas el mismo día, ¿qué panorama nos queda? Pues es llamativo, ¿no? Sí, por un lado vemos al Estado regulando con una minuciosidad tremenda aspectos muy concretos de la economía diaria. El céntimo de bolívar del autobús suburbano. ¿Quién tiene descuento? Los seguros. Exacto. Y por otro lado, en paralelo, despliega esta vasta reorganización de su estructura de defensa. Extendiendo esa estructura hasta el nivel municipal en todo el país, bajo ese concepto tan amplio de defensa integral. Hemos pasado de discutir tarifas de autobús a hablar de 335 áreas de defensa integral cubriendo todo el país. Es una instantánea fascinante de la acción estatal en dos niveles muy diferentes. Vemos la continuidad administrativa en los nombramientos. El intento de controlar o guiar la economía popular con regulaciones detalladas, incluyendo componentes sociales. Y simultáneamente, esta redefinición estratégica de la presencia y organización de la defensa a nivel local muy capilar. ¿Y qué podríamos llevarnos como reflexión final de todo esto? ¿Qué nos sugiere esta combinación? Pues quizá la pregunta más interesante que surge es esa. ¿Qué nos dice esta coexistencia? La microgestión económica casi obsesiva por el detalle, junto a la macroestructura de defensa territorial. ¿Qué revela sobre las prioridades del Estado venezolano ahora mismo? Exacto. ¿Hay alguna conexión entre ese impulso por regular tan al detalle la vida diaria y el de estructurar la defensa de forma tan omnipresente? Observar esta dualidad, esta atención simultánea al detalle cotidiano y a la gran estrategia territorial, podría ofrecer pistas sobre cómo se percibe la gobernabilidad, la seguridad, los desafíos, desde la perspectiva del propio Estado, tal como se refleja en estas fuentes. Es algo sobre lo que seguir pensando, desde luego. Sin duda. Una perspectiva interesante que surge directamente de analizar estos textos oficiales. Una exploración basada en la especificidad de los documentos. Pues hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Hasta la próxima.